Bien, como lo anticipamos, está Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE provincial. Rodrigo, ¿cómo ¿Qué te tal, va? Héctor? Muy bien. Gracias por haber No, venido. un gusto. Vamos a empezar por lo más importante, que yo creo que Dale. es lo que se aprobó en la Sí. legislatura la semana pasada, Ujú. en la Cámara de Diputados, el proyecto que venía del Senado, Así es. de la reforma previsional. Reforma previsional, ajuste previsional, emergencia previsional. En cualquier caso, estamos hablando, me parece, de lo mismo. De lo mismo. Eh, Una victoria con mucho costo político para la gestión, 23 a 21 Sí. no es un gran número, no es un gran resultado, es un empate, Ajustadísimo, sí, es sí. muy ajustado. En ese número hay que decir también que faltaron personas por votar. Así es. Por lo tanto, esa representación de que 1 millón de votos está acompañando al gobernador en todas sus decisiones de gobiernos importantes, me parece que acá tuvo un traspié importante, Así es. interesante. Para leerlo, no hay que soslayarlo, hay que leerlo. Ujú. Quiero preguntarte, en el día en que además se conocen los datos del INDEC sobre la desocupación a nivel nacional y a nivel conglomerados en distintas regiones internas del país, eh, ¿es definitivamente un ajuste lo que se votó? Sí, por supuesto. Eh, es una reforma que tiene como único objetivo recaudar más plata. Ese es el objetivo. Hay artículos que son, pero específicamente economicistas, ¿no? Cuando el artículo que habla que el jubilado que aportó toda su vida, 30, 32, 35 años, va a tener que, ya como jubilado, va a tener que seguir aportando esto que llama un aporte solidario, que en verdad es un aporte obligatorio. O sea, ahí hay una pérdida salarial, hay una pérdida salarial en todos los activos, hay una pérdida salarial. A los docentes, en particular, por ejemplo, nos aumentan desde el vamos un 2% nuestros aportes a la caja de jubilaciones, como mínimo, ¿no? Después hay que ver de acuerdo a la escala salarial. Entonces, ahí ya hay un ajuste en el bolsillo. Hay otro ajuste en el bolsillo que por ahí hay cuestiones, yo sé que el tema jubilatorio hay cuestiones muy técnicas, voy a tratar de no ser tan apasionado, pero tratar de explicar algunas que me parecen que son importantes. En primer lugar, Y que son descriptivas, en definitiva, exactamente, ¿no? ¿no? En primer lugar, no llegás, es prácticamente imposible llegar al 82%. ¿Por qué? Porque hay una ingeniería para hacer el cálculo de tu haber jubilatorio, en donde yo te saco, una vez que fijo cuál es tu haber, te saco un 20% y te doy un porcentaje de un salario de referencia de un empleado en la administración pública sin antigüedad. Entonces, te saco y te incorporo. Generalmente te saco más de lo que te incorporo. Entonces, cuando queda el cálculo exacto del haber, no llegas al 82%. Entonces, esto me parece que es un dato que puede llegar a ser muy importante en lo que viene, porque en lo que viene, que es el efecto de esta reforma jubilatoria, muchas compañeras y compañeros, como ha pasado en la década del 90, no se van a querer jubilar porque el haber va a terminar siendo tan bajo que te conviene seguir trabajando. Lo que pasó en la década del 90, que nosotros lo graficamos mucho en estos meses, eran los docentes de 68, 69 años que estaban trabajando en el nivel inicial, en primer grado, en segundo grado. ¿Frente al aula me estás hablando? Frente al aula. Pasaba en la década del 90. En la década del 90, imagínate, el último dato de jubilación en la provincia de Santa Fe, año 2023, 1.200 jubilaciones docentes. En la década del 90 había un promedio de 40 jubilaciones por año y ahora 1.200. Entonces, fíjate vos, ¿no?, la diferencia. Y me parece que es una ley que, además del ajuste que tiene que ver en términos económicos, en términos de condiciones de trabajo, ¿no? Te suben la edad jubilatoria, esto es... Contá eso, detalla eso. Tenemos un régimen específico docente que actualmente es de 57 años, 30 años de aporte con el 82%. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuál es el nuevo proyecto? Que si vos tenés 57 años, seas varón o mujer, ¿no? Los varones, digamos, tener 60 acá. Sí. Si estás frente al aula,
tenés más de 30 horas cátedra en secundaria o en superior, o sos director o sos supervisor, tenés 30 años de aporte, te podés jubilar con el 76%, ¿no? Entonces, para llegar al 82, ellos te dicen, tenés que tener 60 años. Entonces, una mujer trabajadora de la educación, para llegar al 82%, ahora era con 57 años y con el nuevo proyecto con 60. Y en el caso del varón, continúa con el 60. O sea que hay que decir, mirá qué dato interesante, cuando nos tildan de mentiroso y todas esas cosas que dicen, y dicen, no se aumentó la edad, es mentira, la edad se aumentó a un sector, a los docentes, y en particular ¿a quién? A las mujeres. A las mujeres. Que son la mayoría. Que son la mayoría, y indudablemente. Que en cualquier caso están frente al grado, al curso. Por supuesto. Con todo el desgaste que eso representa. Totalmente. Porque los supervisores, los directores, digamos, los de tareas pasivas, ¿qué representan? Un porcentaje ínfimo. Exactamente, mayoritariamente somos los trabajadores que estamos frente a los alumnos. ¿Puede pasar que haya una mujer ahora de 60 años frente al grado? Puede ser, pero puede ser, porque hay cuestiones que se pueden dar, que tiene 60 años, que todavía no tiene la cantidad de años de aporte, y ahora tiene que llegar a los 30 años de aporte para poder jubilarse. Pero por eso, recuerdo que la última vez que estuve con vos, habíamos hablado de algunos elementos que tiene el sistema jubilatorio, y decíamos que uno era la edad, otro era los años de aporte y otro es el haber jubilatorio, y que tenía que haber como un equilibrio, ¿no?, entre estos tres elementos. Sí, y yo creo que el gran problema ahora es el haber, porque no solamente te modifican en el caso docente la edad, sino que también te modifican el cálculo del haber. Y me parece que esto también significa un ajuste. ¿Por qué? Porque las jubilaciones van a ser más bajas. No solamente van a ser más bajas, sino que ahora, para que vos como jubilados cobres un aumento, tenés que esperar que los activos lo cobremos y tenés que esperar 60 días. Ya no es más simultáneo como era hasta ahora, ¿no? Entonces, todas estas son medidas de ajuste. Y creo que también una gran preocupación, que es el artículo 49, que le da una facultad al Poder Ejecutivo de armonizar el sistema jubilatorio, la edad jubilatoria con la nación. O sea, si la nación modifica la edad jubilatoria, automáticamente el gobierno de la provincia, sin discusión, sin pasar por la legislatura, por decreto, lo puede hacer. Y esto me parece que es muy preocupante y que viene en línea con lo que ha sido la discusión previsional, que esto también hay que decirlo. El proyecto de reforma previsional se ingresó en el Senado. ¿Cuántos días se analizó? Un solo día, que fue un jueves, que ese mismo jueves se analizó a la mañana en las comisiones y a la tarde se votó. Hubo consulta a los trabajadores, nada. Y después en la otra semana se analizó en la Cámara de Diputados. Sí. El miércoles en diputados y el jueves se votó. Yo te podría decir esto, a ver, también, provocándote, que hubo una comisión que se creó anteriormente, sí, que tenía como objetivo debatir hacia dónde iba el sistema previsional, que originalmente pensó en que de esa comisión salga la ley, el proyecto de ley, sí, y después se modificó en el mientras tanto, y que ahí pudieron los legisladores que participaron de esa comisión enterar al resto de qué se trataba. Digo, para provocártelo. Ahora yo te provoco a vos, porque yo te digo, esa comisión, que es correcto tu análisis, en la Cámara de Senadores la idea era analizar un proyecto de reforma previsional, pero que esa comisión después se termina creando para analizar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones. O sea, de qué manera se puede sustentar. Si no está ajustando. Bueno, sí. Y nosotros sí hicimos propuestas. Porque no digo, claro, según esa mirada, ¿de qué manera es? Si no, digamos, claro, ¿de qué manera llego a pagarte 1.000 y estoy gastando 1.800? Es pagando 1.000. Porque en verdad me parece que el debate de fondo acá tiene que ver que estamos en un clima de época que parece que todo tiene que ser déficit cero. Vos que estuviste en la comisión, sí, ¿no? Sí. ANSAFE estuvo. Estuvimos. Que escuchaste todas las posiciones, más sí, acá, más allá, sí, más arriba, más abajo. Sí. De todo lo que escuchaste, de la que proponía, digamos, la idea de que la armonización no sea igual a ajuste,
¿Algo de eso está en este proyecto? ¿Se votó? De que la armonización... De que la armonización de la que se habla, de Sí. la que todos más o menos están de acuerdo, no sea igual ajuste. ¿Algo se volcó de esa mirada de este No, proyecto? mira, en esa comisión, primero, los diputados y senadores hablaron muy poco. Muy poco. Aparecieron estos especialistas, también en su momento cuestionables, ¿no? La Bolsa de Comercio, la Fundación Libertad. Pero bueno, después había algunos previsionalistas con una idea que nosotros no compartíamos, que sí planteaban claramente un ajuste en el sistema previsional, y después estaba la mirada en general de los sindicatos, en donde planteábamos de que ese déficit de la caja de jubilaciones se podía subsanar de otra manera, que es lo que estamos convencidos, ¿no? Creo que esta reforma previsional, el fondo de esta reforma previsional, se habla de un déficit que yo creo, vuelvo a lo del clima de época, ¿no? Parece que todo tiene que ser déficit cero. El déficit de la caja de jubilaciones no es tal. Son los recursos que pone el Estado para garantizar, como garantiza la salud y la educación, también garantiza la jubilación. Vos me podés discutir y decir, che, hay mucha plata la que está poniendo el Estado. Bueno, perfecto, veamos de qué manera el Estado recauda más exactamente, para que sea menos el porcentaje exactamente. que le pone. Y nosotros le decimos que hay dos caminos. Uno que es exigir a la nación lo que debe, y otro es una reforma tributaria, aunque sea por única vez, para que los grandes grupos económicos puedan aportar. Bueno, fíjate vos, sí. Este ajuste implica, según los datos del propio gobierno, la reducción del 30% del déficit. ¿Cuánto debe la nación? El 70%. O sea, ¿no era más fácil reclamarle a la nación que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores? Me parece que sí, que ese era el camino, no este, ¿no? No sé a quién le escuché, creo que a Cachi Martínez decir que la inversión de rentas generales en la caja de jubilación en Santa Fe es el 17%, Entre Ríos el 25% y Córdoba creo que está cerca del 33%. Si haces la comparación, aunque no sé si es... hay una analogía o es correcta hacerla entre las tres provincias, pero son las tres provincias que son más o menos parecidas y están en el mismo sentido reclamando supuestamente a la nación que le pague. El número de Santa Fe está muy por debajo también de esos números. Pero por supuesto. Teniendo Entre Ríos una jubilación, un jubilado mucho más joven que el santafesino. Que el santafesino, exactamente. Por eso a mí me parece de que el gobierno de la provincia, que ya venía llevando adelante políticas de ajuste, con el salario, con el presentismo, impidiendo el paro con los descuentos de los días y demás, ahora avanzó con esta reforma previsional que le va a hacer mucho daño a los activos, a los pasivos, y también le va a hacer mucho daño al sistema educativo, ¿no? Porque vamos a ver dentro de algunos años muchos compañeros que van a optar seguir trabajando por la situación salarial. Y creo que también cuando vos hablabas en tu editorial del mensaje, ¿no? De esta votación tan pareja, yo también quiero hacer mención a lo que ha sido la votación y lo que ha sido el debate de esta ley, ¿no? Una ley que prácticamente no se debatió, no se discutió. Y nosotros podemos discutir el salario 10 veces al año. Ahora, la última reforma jubilatoria fue en el año 2005. Y hubo una enmienda en el 2011, o sea, la enmienda hace 13 años. O sea, no es algo que todos los años vos vas a estar modificando. Entonces me parece que implicaba más debate. Un gobierno que habla mucho del consenso, que habla mucho del diálogo, me parece que le faltó poder debatir esta reforma previsional y poder escuchar un poco más. Acá no es una cuestión yo tengo los votos y con los votos voy a ganar una sanción de una ley que creo a todas luces de lo que ha pasado también amerita una reflexión. Cuando vos tenés que poner valla, cuando tenés que poner policía a un costado, otro costado, enfrente, atrás, cuando después sacás las vallas, cuando después sacás las policías, cuando después pasa lo que pasa, ¿vos te imaginás que lo que se está discutiendo ahí adentro no tiene nada que ver con los intereses de los que están afuera? Afuera hubo miles, nuevamente, miles de docentes movilizados, a pesar de
que cuando fuimos a la legislatura por el tema en la Cámara de Senadores, los micros lo paraban en la autopista. Nos amenazaban de vuelta con los descuentos, nos mandaban a llenar las planillitas de declaración jurada. A pesar de todos esos aprietes, miles de compañeros nuevamente en la calle. Me parece que el gobierno ha tomado una definición, que es ajustar nuevamente a los trabajadores, y creo que sí que va a tener un costo, y creo que el costo es el rechazo y el repudio, particularmente de los trabajadores de la educación, sobre esta definición que tomó el gobierno provincial. Al otro día de la... Bueno, esto hay algo inédito también que ocurrió, o que no es tan frecuente, que se sanciona la ley en la Cámara de Diputados con un proceso legislativo raro, porque se necesitaba de una cierta mayoría para generar, para posponer la discusión, y se necesitaba de otra mayoría para la votación en general y después pasar a la particular. Se necesitaba escuchar a todos para ir a todos los bloques intervinientes para ir a una general. Digamos, hay un ruido ahí que todavía no está muy claro, pero todo esto se promulga a la noche. Al otro día, esa noche, ¿no? Al otro día hay una conferencia de prensa de todos unidos, Escaglia, Bastía, Corral, Galassi, Miklik, me estoy olvidando de alguno posiblemente. Farías, Pablo Farías. Bueno, ahí se escucha algo que yo no escuché hace mucho tiempo, de manera institucional, ¿no? Que AMSAFE y FESTRAN formaron parte, son responsables de los destrozos ocurridos en la legislatura, porque son gremios kirchneristas que tienen por costumbre tener esa mirada violenta de la manifestación. ¿Qué te pasó cuando escuchaste eso? Que no es bueno acudir a la mentira, que hay que dar los debates. Nos tratan de violentos. Busquen las filmaciones. Nosotros ese mismo día hicimos un comunicado de prensa sobre la movilización de ANSAFE. Repudiamos los hechos violentos y repudiamos la represión. ¿Dónde estaba ANSAFE? Estaba sobre la vereda de General López, a 50 metros largos de la puerta del Congreso, de la legislatura. Nosotros somos los violentos. Entonces me parece que ese es el primer. Segunda cuestión, nos tratan de mentirosos, de que mentimos, que exacerbamos a las compañeras y los compañeros. Ahora nosotros decimos lo que dice el proyecto de ley. Entonces, si vos vas a aplicar un proyecto de ley que implica un ajuste, hay que hacerse cargo. Y hay que decir, yo voy a aplicar este proyecto de ley que implica un ajuste. Ahora, lo más fácil es acusar, mentir, como bueno, estamos acostumbrados. Que mientan, que nos ataquen, que nos maltraten, particularmente a los docentes. En estos meses lo estamos viendo claramente. Me parece que la salida no era por ahí, ¿eh? Me parece que la salida era poder debatir con los trabajadores y con los trabajadores y hacerse cargo de las definiciones que el gobierno legítimamente tiene derecho a realizar. Ahora, si vos me preguntás, yo lo que creo es que el gobierno, en vez de acusar, lo vuelvo a repetir, tiene que volver a su contrato electoral. El contrato electoral del gobierno no era este. El contrato electoral del gobierno era mantener 82%, respetar a los jubilados, respetar a los docentes, bueno, y seguimos, cláusula gatillo, que no íbamos a perder ante la inflación, y puedo hablar de muchos más. Entonces, me parece que el gobierno, por este clima de época, ha tomado una definición de llevar adelante medidas de ajuste, cuando en verdad lo que tendría que haber hecho es respetar su contrato electoral y llevar adelante esa política que fue votada, como muy bien vos lo dijiste, por más de 1 millón de santafesinos. Gracias, Rodrigo, por haber venido. Un gusto. Gracias por estar en Zona Crítica.